Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1, segundo vídeo del día y vamos a hablar de estos resumen a estos entrenamientos libres 2, una sesión que esperábamos que fuera un poco más representativa y así lo comunicaba yo en el resumen de los entrenamientos libres 1, pero no ha sido muy representativa, así que sobre todo nos vamos a centrar en qué ha sido específicamente esta sesión. Como siempre estamos haciendo un estilo de formato distinto como hemos hecho antes, por si no habéis visto el resumen de los entrenamientos libres 1, para que os enteréis un poco más de cómo ha ido yendo la sesión y contaremos un par de sensaciones, pero la verdad que muchas de estas sensaciones va a ser mejor que nos esperemos a las declaraciones que vayan a ir dando los pilotos, las cuales iremos trayendo también en este canal a lo largo del día. Va a haber mucho contenido en el día de hoy, no os vais a poder aburrir de Fórmula 1 si no habéis decidido levantaros y pensáis que vais a tener todo el día vacío. No os preocupéis porque aquí va a haber mucho contenido, así que ya dicho lo cual, vamos a comenzar con este resumen a estos entrenamientos libres 2, como digo, los cuales no han sido tan representativos como se esperaba. ¿Por qué? Porque ha habido lluvia, la previsión de lluvia indicaba que iban a verlos en los entrenamientos libres 1, en los entrenamientos libres 1 no ha habido ni una gota, pero sí que la ha habido en estos libres 2. Los libres 2 se suponía que iban a ser una sesión más representativa debido a que se disputaba justo a la misma hora de la clasificación y de la carrera, además de haber más rodaje, además de estar la pista algo más limpia. Nada más lejos de la realidad, habiendo llovido la mitad de la sesión, el final de la mitad de la sesión pues no ha dejado tiempo para que los pilotos pudieran probar de más. Pero bueno, este es el resumen de estos entrenamientos libres 2 y vemos que ya de por sí comenzaba la realización fijándose en Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que acabó teniendo bastante protagonismo. La sesión comenzó y dio comienzo nuevamente con un Carlos Sainz saliendo el primero. Los Ferrari volvieron a salir los primeros y además la mayoría de pilotos salieron ya desde el comienzo. Salieron en realidad todos los pilotos menos uno, Logan Sargent. El equipo Williams estuvo trabajando toda la sesión en el monoplaza del de Williams, que sabemos que fue quien provocó la bandera roja de final de la sesión de los libres 1 y ni siquiera pudo llegar a rodar en estos segundos entrenamientos libres. Así que el estadounidense se quedó sin rodar en esta sesión. Vemos a un Fernando Alonso que rápidamente en el minuto 7 de sesión ya conseguía marcar el tiempo más rápido, que ya os adelanto que va a ser el tiempo más rápido de esta sesión y luego iremos explicando el por qué. Veíamos que las salidas de pista seguían siendo protagonistas y un Max Verstappen que recortaba en esta curva 1. Igualmente, ya llegados a los 20 minutos de sesión empezaban a caer ciertas gotas y los pilotos iban entrando a boxes indicándoselo por su equipo de que la lluvia estaba llegando. Y vemos ya aquí a los aficionados cómo se empezaban a cubrir minutos más tarde porque la lluvia empezaba a pegar con bastante fuerza. En el minuto 27 ya algunos pilotos decidían salir a pista para rodar con estos neumáticos intermedios, pero es que la lluvia seguía intensificando y como vemos aquí a uno de los Ferrari llegaron a comunicar que para ellos era insignificante rodar y parecía un poco estúpido para ellos estar acumulando kilometraje si no les iba a servir para mañana. Algunos decidieron rodar debido a probar sensaciones también en mojado, que estos pilotos con estos monoplazas no lo han hecho. Y como estamos viendo aquí ahora mismo en imagen, vemos a un Fernando Alonso que lideró la sesión con un Charles Leclerc segundo y un Max Verstappen tercero. Comentaba en los resumen de los entrenamientos libres 1 que destacaba mucho que en los libres 1 no había estado Fernando Alonso dentro del top 3 porque se había colado Lewis Hamilton y hasta ahora habían estado Fernando Alonso, Max Verstappen y Sergio Pérez en todas las sesiones de los entrenamientos libres en primeras posiciones. Vemos ahora que quien no estuvo fue Sergio Pérez, ahora explicaremos por qué, pero estuvo Charles Leclerc. Y aquí, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, pues estos han sido los resultados finales de estos entrenamientos libres que hemos vivido en el día de hoy. Vemos a un Fernando Alonso en esa primera posición, ahora iremos explicando un poco todo. Charles Leclerc ha conseguido marcar el segundo mejor tiempo, Max Verstappen ha quedado tercero a 6 décimas de Fernando Alonso, George Russell, el primero de los Mercedes en esta sesión, quedó cuarto, Carlos Sainz completa el top 5 con este quinto puesto, Esteban Ocon queda sexto, muy cerca también del piloto de español, Sergio Pérez quedó hasta el séptimo lugar. Ahora, como estoy explicando, vamos a explicar el por qué ha quedado Sergio Pérez en este séptimo puesto, porque podría haber quedado mucho más adelante. Lando Norris octavo, Nico Hülkenberg noveno y Pierre Gasly cierra las 10 primeras posiciones. Vemos a un Yuki Tsunoda quedando en un décimo lugar, Valtteri Bottas que queda en una mejor posición que antes, queda decimosegundo, Lewis Hamilton ha quedado hasta el decimotercer puesto, pasó de ser segundo al decimotercer puesto, Oscar Piastri, el piloto local, queda más o menos en las mismas posiciones que en la anterior sesión, queda decimocuarto, Wang Yuzhou quedó en decimoquinta posición, Lance Stroll baja hasta el decimosexto puesto, Nick de Vries queda decimoséptimo, Alexander Albon decimoctavo, Kevin Magnussen decimonoveno y último puesto que no llegó ni siquiera a rodar ha quedado Logan Sargent.
Como he estado comentando, este ha sido más o menos el resumen a estos segundos entrenamientos libres, una sesión que esperábamos que fuera mucho más representativa y no lo ha sido por esa presencia de la lluvia que ha lastrado poder hacer muchas vueltas. ¿Por qué? Porque simplemente han podido hacer las pruebas que han hecho con los primeros juegos de neumáticos, que la gran mayoría han sido neumáticos medios y duros, con la excepción de Sergio Pérez, que el piloto mexicano sí que salió con neumáticos blandos, pero ahora explicamos por qué está en una posición tan baja. Pero claro, eso al final hizo que esta sesión pues fuese inservible. La única sesión donde han podido un poco más recopilar datos ha sido la primera sesión y esa sesión no es tan representativa y además ha habido muchos problemas de tráfico, ha sido una sesión bastante caótica, así que veremos mañana, pero prácticamente se les quedan a los pilotos una única sesión para hacer las últimas comprobaciones si les quedan, que posiblemente les quede bastante. Fernando Alonso ha sido el líder de esta segunda sesión de los entrenamientos libres. El piloto español consiguió hacer una muy buena vuelta con los neumáticos medios, nada más comenzó los entrenamientos libres 2 y luego con la lluvia nadie pudo adelantarle. Por lo tanto, Fernando Alonso consigue una muy buena posición en el día de hoy, el segundo mejor tiempo del día. Ha conseguido hacer una muy buena sesión, puso los neumáticos blandos, pero es que no llegó a dar tiempo para que pudiera llegar a rodar y quedó por delante a más de 4 décimas de un Charles Leclerc. Vamos a comentar por equipos y vemos a un Lance Stroll en 16º lugar. ¿Qué ha pasado con Lance Stroll? Que se encontró mucho tráfico. Este ha sido un problema que estuvo en los primeros entrenamientos libres. Es más, esa fue la razón de esa bandera roja, porque había problemas con el GPS y no estaban marcando bien a los equipos dónde estaban realmente los pilotos, por lo tanto no podían avisarse de tráfico si venía un piloto en vuelta, cosas por el estilo, pero ese problema de tráfico los ha seguido habiendo y en especial le ha perjudicado, ahora lo comentaremos, a Sergio Pérez. Segundo puesto para Charles Leclerc y quinto puesto para Carlos Sainz. Los pilotos de Ferrari lo han hecho bastante bien en esta sesión, con un Charles Leclerc obviamente metiéndose en ese segundo puesto, pero Carlos Sainz también ha estado bastante bien, ha conseguido hacer buenos tiempos, en los primeros intentos pues se posicionaba en las primeras posiciones, han llegado a estar incluso primero y segundo, y además lo ha comentado el propio Marc Gené, que la única tanda larga que ha podido haber, que no ha sido tanda larga porque es que no ha dado tiempo en el día de hoy, que ha sido en los primeros entrenamientos libres, el que tuvo mejor ritmo fue Carlos Sainz. Veremos si Ferrari ha conseguido dar con la tecla para configurar este monoplaza y consiguen estar un poco mejor, o en sí a lo mejor es que se adaptan un poco más a Melbourne, mejor de lo que se adaptan a otros circuitos. Eso exactamente no lo sabemos. Y Max Verstappen ha cerrado ese top 3 en la zona delantera con un Sergio Pérez que ha bajado hasta el 7º puesto. ¿Qué ha pasado con Sergio Pérez? Que estoy diciendo mucho. Pues bueno, Sergio Pérez fue el único piloto que salió con neumáticos blandos en los primeros instantes y intentó hacer 2 vueltas rápidas, pero en las 2 veces le pasó que se encontró con mucho tráfico. Esa es la razón por la que Sergio Pérez no acabó liderando en el día de hoy, o no acabó por lo menos consiguiendo la vuelta mejor, porque se quedó un segundo con una décima de Fernando Alonso, porque siempre que se encontró con tráfico y se quejó mucho por radio, y esto ha sido el día de hoy tónica habitual. Esperemos que para mañana consigan solucionar esos problemas de GPS. George Russell ha quedado en cuarta posición con un Lewis Hamilton 13º. Lewis Hamilton que bueno, simplemente salió más tarde y además también con algún problema de tráfico que otro, pues es la razón por la que ha quedado tan abajo. Vemos a un Esteban Ocon sexto y a un Pierre Gasly 10º. Buenas posiciones para los del equipo Alpine, que como digo, pues se posicionan favoritos, al igual que pasó la semana pasada, para ser los líderes de la zona media. Obviamente con bastante distancia con respecto a la zona media, como pasó ya la semana pasada. Lando Norris en 8º lugar y el piloto local Oscar Piastri 14º. Sigo sin poder deciros obviamente si a lo mejor mi pedrada de que McLaren iba a ir mejor este fin de semana va a ser real o no, porque tampoco se han podido mostrar mucho. Y son más o menos en cuanto a libres las posiciones que ya demostraron fines de semana pasados. Nico Hülkenberg 9º con un Kevin Magnussen 19º. Veremos qué es lo que puede hacer el equipo Haas. Un Nico Hülkenberg que en clasificación suele ir bastante bien y veremos ahora, sin haber podido probar tantas pruebas en los entrenamientos libres, cómo le va, pero un Nico Hülkenberg que, como digo, normalmente en las clasificaciones que lleva haciendo desde su regreso a la Fórmula 1 ha podido hacerlo bastante bien. Yuki Tsunoda en un 10º lugar. Yuki Tsunoda que también ha tenido algún que otro altercado más allá de los de la primera sesión que antes hemos comentado, con un Nick de Vries 17º. Y ya vamos a los Alfa Romeo, 12º y 15º. Valtteri Bottas 12º, Guan Yu Zhou 15º. Posiciones muy bajas después de lo que pudimos ver en Bahrein, que dieron un salto bastante grande. Luego lo que hemos visto en Arabia Saudí y en Australia por ahora han sido posiciones bastante bajas. Y luego vemos a ese Alexander Albon que ha sido de los últimos en 18º lugar, con un Logan Sargeant que ni siquiera ha podido salir, así que para Williams tendrá mucho trabajo por hacer mañana en la última sesión de entrenamientos libres. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este resumen a los segundos entrenamientos libres.
libres. Ya os he comunicado que vamos a tener mucho contenido en el día de hoy, que vamos a traer sensaciones, declaraciones de los pilotos, así que si no las queréis perder, estad atentos. Muchísimas gracias, como he dicho, por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.